se veía. Bien, eso es lo importante. Ok, bueno, a mí me van a tener, en teoría, ya se van a encontrar con Paulina cuando pasen a las horas de teoría, pero vamos a presentar un poco de esta materia que es diseño de sonido. Algo que me parece súper importante de resaltarles y de hacerles saber ya desde este momento es que en esta materia no se espera que ustedes salgan siendo los mejores diseñadores de sonido del universo, porque ustedes están estudiando desarrollo de videojuegos de forma integral. Entonces, no se espera acá que me hagan el mejor diseño de sonido de un arma, de un personaje, de lo que ustedes quieran. Lo más importante para mí es que ustedes se vayan entendiendo qué es el sonido, cómo funciona el sonido y cómo puedo aprender yo a pedirle cosas a las personas que se encargan de hacer diseño sonoro o composición musical en mi proyecto. ¿Sí? Ese es el objetivo más importante de todos, que sepan pedir. Porque como personas que buscan insertarse o quizás ya están insertos, después charlaremos un poquito de eso, en la industria de los videojuegos, van a trabajar en equipo. Es muy, muy, muy raro que terminen trabajando solos, puede ser, puede suceder, pero generalmente trabajamos en equipo y lo más importante es aprender a pedir cosas. ¿Qué es lo que yo me estoy imaginando? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que espero? Entonces, lo más importante es que ustedes empiecen a entender cómo se manejan los diseñadores de sonido, cómo conciben el mundo sonoro de un videojuego y con todos esos conocimientos que yo adquiero, cómo puedo pedirles cosas y cómo podemos trabajar en conjunto para lograr lo que ambos tenemos en mente, ¿sí? Para eso, por supuesto, vamos a aprender a hacer diseño de sonido. No es que no van a aprender a hacerlo. La idea es que sí lo hagan. Pero bueno, lo más importante, lo que me importa que sepan es eso, que lo más importante es que ustedes de acá se vayan con un desarrollo crítico de la materia y que sean capaces de analizar el sonido de un videojuego y que sean capaces de identificar cuáles son las falencias, cuáles son las ventajas que tiene el sonido que deciden analizar y que con ello puedan trasladarlo a sus propios proyectos. ¿Sí? Eso es lo más importante de todo. Una vez dicho esto, vamos a chusmear un poco de qué es lo que vamos a ver este cuatrimestre. Como pueden ver, la materia está dividida en 4 unidades temáticas, que son 4 pilares súper importantes que nos van a guiar a lo largo de este caminito que tenemos por delante. El primero son los fundamentos del audio interactivo y la narrativa sonora, es decir, ¿por qué? ¿Por qué tengo sonido en mis juegos? ¿Para qué me sirven? ¿Para qué lo necesito? ¿Por qué puedo usar determinados elementos y por qué no? ¿Por qué decido usar determinados elementos sonoros, no, por supuesto? ¿Y por qué no? ¿Cuáles son las justificaciones, las fundamentaciones de todo eso que yo ubico en mi espacio sonoro, en mi videojuego? ¿Sí? Eso es lo primero con lo que nos vamos a encontrar. ¿De dónde salió? ¿Por qué surgió? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo lo podemos usar? Después, una vez que ya entendimos un poco esto, vamos a arrancar con los fundamentos técnicos y la producción sonora. O sea, ¿qué herramientas uso para poder llevar adelante el sonido que tengo en mi cabeza? Hola a todos los que se van sumando. Veo el buenas, 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 perdón. Parece un chat de Twitch. Em, ¿Qué es lo que uso para poder diseñar un arma, por ejemplo? ¿Qué herramientas uso? ¿Por dónde arranco? Porque quizás muchos se preguntan eso, ¿por dónde empiezo? Bueno, eso es todo lo que vamos a ver. Una vez que ya tenemos las herramientas técnicas para poder diseñar lo que queramos diseñar, vamos a ver justamente cómo construimos ese mundo sonoro para que todo sea coherente y cohesivo. Porque si yo tomo, por ejemplo, un sonido de UI del Candy Crush
con un sonido de arma del Zelda Breath of the Wild, voy a tener un collage que está buenísimo si eso es lo que están buscando, pero si eso no es lo que estaban buscando, no va a estar tan bueno. Lo bueno es que nosotros tengamos control sobre lo que estamos haciendo. Y cuanto más conocimientos tengamos acerca del área, más control vamos a tener sobre ese producto que nosotros estamos creando. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental, el saber siempre hacia dónde estamos yendo. Y por último, nos vamos a meter en un área súper interesante, que es el tema de la implementación del sonido dentro del videojuego. ¿Por qué? Porque una cosa es diseñarlo en un programa totalmente por fuera del motor de videojuegos, que ya vamos a ver con el que vamos a trabajar, y otra cosa es verlo dentro del mundo y ver cómo funciona dentro del mundo. ¿Qué pasa si esta espada que yo diseñé choca contra elemento pared, choca contra elemento piedra, choca contra elemento pasto? Bueno, ¿cómo empiezan a convivir todos esos factores diferentes y esos elementos diferentes que están construyendo mi escenario sonoro? Va muy de la mano, como verán, con la unidad temática 3, que es cómo yo lo concibo. Bueno, en implementación vamos a ver directamente cómo los volcamos dentro del mundo y sobre todo qué podemos ajustar y qué podemos crear dentro de esa implementación, porque, y esto es un spoiler también importante, muchas de las cosas que nosotros diseñamos también van a seguir siendo diseñadas en la implementación. Una cosa es el diseño previo y otra cosa es la implementación dentro del videojuego. Entonces tenemos como dos etapas de diseño diferentes que van a ir de la mano, por supuesto, pero que también tenemos que tener en cuenta cuando estamos en cualquiera de las dos etapas. Entonces, todas estas unidades son las que vamos a ir transitando estas semanas y con las que nos vamos a ir encontrando y espero divirtiéndonos, que eso es lo más importante de todo. Acá no les voy a leer todo el programa entero porque eso se los dejo como tarea para que chusmeen, aprovechando además que ya la semana que viene no me ven, entonces ya tienen una semana de descanso de mí, pero bueno, tienen desglosado tanto en el programa como en la presentación de la asignatura que ahora les voy a mostrar, la planificación de todas las clases que vamos a tener, para que ustedes también sepan si en algún momento faltan o no pudieron seguir una clase o lo que sea, sepan cuáles son los contenidos que se perdieron y puedan preguntar en base a eso y para que también tengan un seguimiento de todos los conocimientos que ustedes van incorporando y que no sea todo en el aire. También, dato de vital importancia, las clases van a quedar grabadas, así que si alguien no puede asistir o quiere verla otra vez o lo que sea, van a ver en el aula virtual, ahora lo chusmeamos igual rápido, que está la solapita de clases grabadas, así que van a quedar ahí tanto las teóricas como las prácticas, como herramienta para cualquiera que quiera acceder a ellas. Bien, parte muy, muy importante. Condiciones de aprobación de la materia, porque es todo muy divertido, está buenísimo aprender todo esto, también no deja de ser una materia universitaria que tenemos que aprobar de alguna forma. Entonces, ¿cuál va a ser esa forma? Primero, yo les pido que tengan un 75% de asistencia a las clases. Yo voy a pasar lista a las clases. Y esto me parece súper importante explicarlo ahora ya para que ya lo sepan todos. Yo voy a pedirles que al momento de tomar asistencia enciendan sus cámaras. Yo no les pido que lo tengan prendido durante toda la clase porque entiendo que pueden pasar mil cosas y que la pueden apagar, pero sí me interesa que al momento de que tome lista eh, puedan, pueda yo comprobar que están ahí del otro lado. No me importa a mí si están en el medio del supermercado, si están en el colectivo, si están en el trabajo, porque eso pasa también y está perfecto, sino que simplemente quiero saber que tengo un ser humano del otro lado, con el que además también vamos a compartir todo el cuatrimestre. Así que me gustaría conocerlos y, y aunque sea poder verlos un minuto de toda la clase. Eso es lo más importante de todo. Yo siempre voy a tener la cámara prendida, así que me van a ver de sobra. Pero bueno, esa es, y mira, no lo digas dos veces que la IA
ya está entre nosotros la IA y los avatares. Y la otra condición de aprobación es la presentación de 3 trabajos prácticos que van a ser individuales. Estos trabajos prácticos van a trabajarlos también en las clases de prácticas, así que no quédense tranquilos, no es que van a tener una carga horaria mucho más grande por fuera de la materia, pero sí es importantísimo que estos 3 trabajos prácticos estén presentados para aprobar la materia. La materia es promocionable. Si entre los trabajos prácticos obligatorios, por supuesto la asistencia, suman un promedio de 8 o más, la materia es promocionable. En el caso de que no lleguen a esa nota, se irá a la instancia de examen final. ¿En qué consiste el examen final? El examen final va a consistir en la implementación de los sonidos que trabajamos en la cursada, incluyendo los trabajos prácticos obligatorios, ¿no? Dentro de un middleware que ustedes elijan usar. Nosotros en la materia vamos a ver los dos más conocidos, que son Fmod y Wise. Ustedes van a elegir uno de esos dos y van a volcar todos esos sonidos y, por supuesto, toquetear dentro del middleware que elijan. No va a ser solamente volcarlos y ya está, sino implementarlos. Pero, aclaración muy importante, no hace falta que el middleware esté conectado a un proyecto real de Unity o Unreal o Godot o el motor que ustedes usen. Eso no va a ser necesario. Lo único que va a ser necesario para el final es la implementación dentro de ese middleware. Nada más. De hecho, el proyecto que ustedes creen puede ser 100% ficticio. No hace falta que ustedes se estén basando en un juego real, en un proyecto real que ustedes estén desarrollando. No es necesario. Simplemente, tampoco es necesario que todos los sonidos que trabajaran en la cursada sean coherentes entre sí, porque ustedes pueden tener ideas diferentes a lo largo a medida que vayan avanzando en la carrera. Entonces, solo van a tener que entregar el proyecto de implementación con los sonidos cargados y ajustados según los parámetros que ya veremos muchísimo más adelante porque para el middleware falta, y eso es lo que se entrega en el examen final. Así que quienes lleguen a la instancia de examen final tendrán que hacer ese trabajito aparte. Quien asistió las veces que correspondía asistir, entregó los 3 trabajos prácticos individuales y alcanzó un promedio de 8 superior, promociona la materia y no nos vemos más. Esperemos que sí, pero en principio no nos vemos dentro de una mesa de examen. También me parece importante decirles que, por supuesto, las personas que ponen cámara, que dan feedback, que charlan, que comentan, que debaten, que preguntan, van a sumar porotitos también, más allá de la entrega de los 3 trabajos individuales. El trabajo que ustedes hagan a lo largo de toda la materia, teniendo en cuenta además que tienen 2 horas separadas para la práctica y para poner justamente a trabajar todos estos conocimientos que nosotros vamos a ir adquiriendo, todo ese seguimiento no va a ser en vano, no es que yo solamente me quedo con los 3 trabajos individuales entregados y listo. Todo el trabajo que ustedes hagan a lo largo de la materia va a ser recompensado. Esto es por la parte del programa. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto hasta ahora? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna pregunta que les surge acerca de esto? Perfecto. Bien. Tengo Sí, nada, que supongo que sí, no hay problema. Pero, ¿puedo aplicar esto a un proyecto que tengo realmente? obvio, 100%. O sea, puedo venir y decir, va, no sé cómo van a ser los prácticos, pero, o sea, puedo usarlo. Básicamente quiero hacer un modelo, vimos en la clase pasada. Quiero hacer un joystick, quiero ver si le puedo agregar sonido acá y implementarlo Perfecto. ahí. Sí, obvio que sí. Por supuesto que sí. Ah, joya. Los prácticos ya lo verán con Paulina en detalle. Por supuesto que los prácticos siempre van de la mano con las clases teóricas. La idea de los prácticos es que ustedes a lo largo del cuatrimestre lo que van a ir aprendiendo, además de conceptos relacionados con el game audio,
Ustedes van a aprender herramientas de producción musical que les sirvan para poder justamente crear sonidos. También vamos a ver grabación, vamos a ver edición, vamos a ver todas estas herramientas de procesamiento de audio que a ustedes les van a servir para aplicar en lo que a ustedes quieran, porque hay gente que quizás le interese también aplicarlo del lado musical, y eso puede pasar. Nosotros no vamos a ver música en la materia, esto es importante. Solo vamos a ver técnicas musicales aplicadas al audio específicamente y vamos a ver cosas muy básicas. En esta materia no se les va a pedir que salgan componiendo un tema musical original para el proyecto que ustedes quieran. Si alguien lo quiere hacer, pero más que buenísimo, está excelente, pero no va a ser de carácter obligatorio, ¿sí? Eso es importante también que lo aclaremos ahora. Eh, la materia es diseño de sonido, no es composición para videojuegos. Así que nosotros lo que vamos a ver son herramientas para diseñar sonido. Ahora, la realidad es que las herramientas que usamos para diseñar sonido son muchas veces las mismas herramientas que usamos para componer música y para mezclar música y masterizar música. Quizás alguien está familiarizado con esos conceptos de mezclar y masterizar. Y si no, lo veremos mucho más adelante también. Entonces, todas estas herramientas que ustedes adquieran las van a poder poner en práctica en lo que a ustedes se les ocurra relacionado con el audio. En lo que ustedes quieran. Porque básicamente lo que vemos son procesamientos de audio y manipulación de audio. Entonces, vamos a ver efectos, vamos a ver lo que quieran y con eso ustedes lo pueden tomar para desarrollar las cosas que se les ocurran. Pero sí, volviendo a la pregunta original, por supuesto que cualquier proyecto personal que ustedes tengan ganas de traer va a ser súper bienvenido, va a estar buenísimo también desde ese lado, porque ya van a tener una guía bastante concreta de a dónde quieren ir con esos sonidos, porque ya tienen el fin en mente. Entonces les va a ayudar muchísimo a saber a dónde dirigirse a la hora de crear un sonido. Es incluso quizás un poco más fácil que quien viene sin tener nada en la cabeza y que quiere hacer algo de cero. eh, Más que nada, no digo que sea algo malo para nada, porque no lo es, sino que es como se ahorran el paso de pensar en ¿para qué voy a hacer esto? O si esto siquiera lo puedo implementar o usar para algo más. Ahora, ¿qué programa vamos a necesitar? Vamos a usar Reaper, que es un programa gratuito. Em, Perdón, yo desde acá no estoy viendo si alguien más me está levantando la mano, porque no los veo a todos. Ahora sí, nadie tiene levantada la mano. Vamos a usar Reaper, eso lo vamos a ver en unas clases más adelante. Es gratuito, así que dato no menor, todo lo que veamos va a ser gratuito, salvo un solo plugin que se los voy a dar yo, el instalador. Así que todo lo que vayamos a ver, todo es de uso libre y no van a tener ningún problema a la hora de instalárselos, porque ya muchas personas se lo instalan. Así que no va a haber ningún drama. Sí, Reaper. Fabricio, me quedó una cosa para contestarte. Lo que sí, las cosas que desarrollemos van a tener que estar enmarcadas en la consigna que se vaya a dar. Por ejemplo, eh, uno de los trabajos puede ser diseñar el sonido de un arma. Si quizás tu juego no tiene un arma y vos me decís, ¿puedo diseñar, no sé, la voz de una criatura? Bueno, no ahora, no para este trabajo. Digamos, siempre que estén marcados dentro de la consigna, porque además las consignas van a estar súper comprimidas en algún punto, pueden hacer lo que quieran dentro de ese marco. ¿Alguna pregunta más por ahora? ¿O seguimos y vamos viendo qué pasa? Listo, sigamos. A ver, ¿qué más tengo para sumarles de este documento? Esto ya lo charlamos, qué es lo que se espera de ustedes, más que nada, los contenidos de la materia. La metodología de cursado
Es como, me imagino, ya vienen teniendo hasta ahora, toda a distancia, van a tener clase conmigo los martes y van a tener con Paulina los lunes. Con Paulina creo que arrancan en 2 semanas. Yo igual también voy a estar los lunes, pero solo de oyente. No, la clase es de Paulina. Así que vamos a ir de la mano entre las dos partes armando este caminito. Y después tienen la bibliografía. Hay bibliografía que, por ejemplo, hoy ya les voy a mandar a leer. No es mucho, pero siempre sepan que pueden consultar todas estas fuentes bibliográficas que, de paso, están acá. Si van a bibliografía, ya están cargados todos los libros, salvo uno que no pudimos conseguir en forma virtual, pero están cargados todos los libros que están recomendados para que funcionen como apoyo de la materia. ¿Sí? En el campus virtual tienen subidos ya la bibliografía, el programa y la presentación que acabamos de ver, tienen las clases grabadas, que como ya dije, van a ser tanto las prácticas como las teóricas, ambas quedan grabadas. Y ya entrando al contenido de hoy, les voy a dejar todas las semanas la guía de trabajo semanal, más que nada por si alguien está perdido, no sabe dónde estamos parados o simplemente quiere chusmearlo. Bueno, acá van a tener todo lo que vimos y lo que se espera que hagamos. ¿Sí? Acá tenemos todos los temas que vamos a chusmear hoy, las actividades que después les voy a dejar y la bibliografía que va a acompañar el tema que nos toque ver. Ahora, esperen, dejo de compartir un segundo, así nos vemos las caras. Y me gustaría preguntarles, primero, ¿alguien tiene experiencia en audio? Experiencia en audio puede ser cualquier cosa. Puede ser desde toco la guitarra, puede ser desde compongo y grabo mis propios temas, puede ser desde estudié 10 años en el conservatorio, puede ser también trabajo como diseñador o diseñadora de sonido para una empresa. Es muy amplio. Me gustaría saber para ver también dónde estamos parados, si venimos de 0, 0, 0, 0 o si quizás ya hay una base que podemos aprovechar. Micrófono abierto para quien quiera hablar. Cero, profe. 0. Yo Cero. Hay una Luján a la que están llamando. -15. Perfecto, -15. Yo también, nada. 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 Yo, profe, Yo tengo actualmente una estoy guitarra trabajando. que se ríe sola porque no la toco. Perfecto. Mirá, si suena sola me asusto, pero bueno, está bien. Todo puede pasar, qué sé yo. Yo, profe, Nada. actualmente estoy Por ahora trabajando en la no. industria. Espero que no. Esperen, esperen, esperen. Vamos de a uno. ¿Quién habló? ¿Ignacio? Sí, yo. Sí, te escucho. Yo actualmente estoy trabajando para una empresa de videojuegos en la industria. Perfecto. Estoy como compositor musical y diseño de SFX. Bueno, si querés dar la materia a vos, yo no tengo ningún drama también. Así Ah, que no, no. No, pero tranqui igual. vas a ser nuestro ayudante no oficial, entonces. ¿En dónde estás laburando? No, en una empresa en Estados Unidos que es bastante reciente. Se llama Cosmic Bay Studios. Y trabajaba con un chico que cursaba acá en la carrera, pero ya no está más en la carrera, así que quedé yo nomás. Bueno, lo extrañaremos. No lo conozco, pero lo extrañaremos. ¿Y cómo llegaste? ¿Cuál fue tu camino para llegar ahí? ¿De dónde salió dónde arrancaste a hacer audio? ¿Por qué llegaste a hacer audio de videojuegos? ¿Cómo llegaste? En 2013 arranqué a producir música. Siempre me llamó la atención el hecho de por ahí, me gustaba mucho la música electrónica en ese momento eh, y encaré por ese lado. Siempre bajo la tutela del FL Studio, porque bueno, Perfecto. al menos es el que a mí me parece más cómodo. O sea, están todos buenos los programas igual, pero es el que me acostumbré a usar.
Em, y le metí siempre como hobby, porque bueno, también me gusta la música, toco varios instrumentos de oído, o sea, es como que me quedó eso. Y a la industria llegué por este chico. O sea, yo a él le mostré algo que había hecho, él lo quiso implementar en un servidor suyo, en un juego en específico, y pasó contacto, hubo una entrevista y bueno, quedé. No, espectacular. ¿Y hace cuánto trabajas ahí? Será desde junio del año pasado. Ah, ok, un buen número de meses. Sí, sí. Bien. Bueno, te voy a pedir por favor que en el foro correspondiente a esta clase nos dejes un link con algo que hayas hecho para que todos podamos escucharlo. Sin presión igual. No, Sí. ahora sí me gusta la electrónica y de hecho es mi main, mi género main, digamos. Perfecto. Si querés, podés usar FL Studio. Te vas a tener que bancar, perdón, una clase entera de Reaper. Nada, no pasa nada. Eh, Eso sí, porque tenemos que verlo. em, pero si vos preferís hacer tus trabajos en FL porque ya lo manejas, no hay ningún problema. La idea es que, de hecho, todas las herramientas que veamos probablemente vos ya las sepas, Sí, porque vamos a ver los clásicos, ecualización, compresión, pitch shifter, bla. Así que también puedes usar los plugins que quieras. Lo que me interesa a mí es cómo suena, ok. básicamente. Después las herramientas que uses, a tu gusto, Se puede hacer magia con muy poquito igual, así que 100%. tampoco, Todo está en la mano, todo está en la mano. claramente. Eh, Me encantó. Bueno, Ignacio, sabe que vas a ser el ayudante no oficial de esta cátedra. Lo que quieras aportar, lo que quieras sumar, por favor, sentite súper libre de aportar comentarios, material, lo que te cope. Igual no soy el único, ¿eh? Yo conozco un par que le dan a la música, pero no saltan. A ver, a ver, a ver. Bueno, ¿dónde están? Oh, ¿Dónde están? Hola, profe. Hola, Eh, hola. bueno, yo estudié música muchos años y bueno, qué sé yo, manejamos bastante bien el tema de la música, digamos. Pero siempre me dediqué a lo clásico, digamos. Y, por ejemplo, cuando compongo en el MuseScore. Y, Perfecto. y nada, hago composiciones más bien para el lado de lo clásico o atonal. Y esto de los efectos de sonido, por ejemplo, de la espadita y los tiros, es una novedad para mí. Pero bueno, viene bien. Bueno, genial porque combinar ambos mundos a veces es más complejo de lo que parece, otras veces sale natural, pero ya que tengas una base académica súper importante, suma un montón a la hora de concebir el mundo sonoro que te imagines. Y además, no lo sé, vos decime porque quizás Claro, yo por yo asumo. ejemplo siempre estudié piano, Perfecto. ¿Dónde siempre estudiaste? toqué. Y estudié en el Falla y después con profesores particulares. Pero digamos que con el paso de los años, no sé, medio que me cansé de tocar el piano y empecé como a componer. Y bueno, nada, tengo de hobby componer y como que más o menos uno va viendo un estilo propio y va haciendo distintas cosas, pero bueno, eso, digamos. 100%. Y además el aporte académico al mundo de los videojuegos es muy enriquecedor. Hoy en día se usa mucho también, porque quizás bueno, en los comienzos también, em, pero todo el conocimiento previo que ya traigas va a ayudar muchísimo, va a sumar muchísimo. Y sobre todo es esto, lo que quizás también te comentaba, el tema de cómo concibo lo que suena. Los que ya vienen con una base musical, quizás a ellos quizás les resulta un Claro, poco más justo natural. lo que pasaba en el cuatrimestre pasado con el grupo de trabajo, yo les decía, porque tenían que verla de acuerdo a la historia, yo les pedía a la narradora cómo me tenía que describir la música. Ujú. Y le dije todo con adjetivos, que me pida todo con adjetivos. Que suene de esta manera, que dure tanto, que se parezca a tal cosa, no sé, vidrioso, latoso, que tenga este, no sé, este efecto. Todo con adjetivos la música se pide, digamos, creo. Hizo 100%. muy buena música para el juego, profe. Un capo con el pianito. Bueno, otros más que me tienen que compartir en el foro, por favor les pido.
El foro hoy no va a ser de actividades de lectura, de absolutamente nada, va a ser de ustedes compartiendo sus materiales. Por favor, se los pido, no me dejen afuera. Inclúyanme para escuchar todas sus producciones, que estoy segura que han sido espectaculares. Más que nada, bueno, me encanta. Es un grupo muy musical, por lo que veo, lo cual es muy llevadero también, porque sirve dar clases para quienes ya saben. Así que eso me encanta. Iba a decirles algo más y se me fue. Relacionado con lo que acaba de decir Kevin. Ya va a volver en algún momento, ya va a volver. Pero, ¿quiénes más se están ocultando y y en realidad ya son músicos consagrados, pero no quieren decirlo? Acá hay un Marcos al que están mandando todos al muere. Marcos creo que no habló y como... Ah, Marcos, tenés abierto el micrófono, sos vos. Sí, no, grabo algunas cosas. O sea, tengo bandas ahí, hago producciones y esas cosas también con bandas. Y toco sintes y eso, en un par de bandas. Y Bueno, así que bueno. Y también hicimos el cuatrimestre pasado unos proyectos para entregar, también con música así medio interactiva y unas cosas también hicimos. Y nada, eso. O sea, algo más o menos. Sí, pero, como algo más o menos y grabás bandas. Como algo eh, más o menos, por nunca se favor. termina de aprender. Nunca tirarse abajo. Nunca tirarse abajo. Em, bueno, quien va a aprovechar muchísimo todo esto que ustedes me están diciendo va a ser Paulina, porque con ella van a ver toda la parte creativa y toda la parte de poner en práctica todos estos conocimientos. Espero que conmigo no se aburran, porque nosotros vamos a ver la parte técnica y teórica, entonces quizás algunos en bola, espero que no. Daré todo de mí para dar el mejor show de stand-up que pueda dar en estas 2 horas que tenemos, encima de 8 a 10. Y esperen. Marcos, acá te están pasando tu CV por el chat, así que yo necesito que abras el micrófono y que te explayes, porque lo que contaste no es lo que están poniendo todos ahí. Pero no venían preparados para exponerme así. Uno nunca viene preparado. Hay siempre que estar listo para venderse. Pero bueno, sí, estamos haciendo que vamos a presentar un juego mi primer videojuego publicado del Alba. Y así que nada, estoy grabando algunos efectos especiales, un efecto de sonido. Estamos trabajando también con otro chico que está haciendo, 2 personas más que están haciendo la música. ¿Están acá o No, no? hay una chica que está acá, pero que está haciendo, bueno, son 2 personas que hacen la música y una chica que hace efectos que creo que está acá, anotada. No sé si estará cursando o no. Y, ¿cómo es? Y así que bueno, nada, con los chicos ellos componen, digamos, componen la música y yo las paso, como que le hago toda la resonorización con sintetizadores y eso, como que le doy el timbre, el color. Y nada, más o menos los guío o le hago las peticiones de los sonidos, los efectos de sonidos que hay que hacer y también de las músicas, más o menos cómo llevarlas. Así que está bueno porque estamos trabajando bastante bien y así que, pero bueno, esto eh, está bueno. Ahí María Luz está como coordinadora, como productora y bueno, Lucas también está como diseñador. Así que estamos en medio de un trabajo ahí en conjunto. Y hay un montón de gente también atrás. Así que está bueno. La idea es... Impecable. Perdón, te interrumpí. La idea No, es, no, ya lo entregamos el proyecto, así que estamos viendo a ver cómo resulta la convocatoria. Eh, va a en resultar estos... espectacular. Sí, sí, igual ya haberlo hecho es una re linda experiencia. Y- Totalmente. Y bueno, ya todos los que están acá lo saben, pero la importancia de construir portfolio en todo lo que puede hacerse es fundamental. Fundamental porque me imagino, bueno, por lo que escucho, ya muchos están insertos dentro de la industria, lo cual no es poca cosa teniendo en cuenta em, el estado de la industria actual. A nivel internacional está complicado en algunos aspectos.
Así que ya estén insertos, primero, es un punto recontra importante porque ya pueden aprovechar muchísimo más a los docentes que tienen acá, porque están viviendo muchas de las cosas que trasladamos al aula en la vida real. Entonces, a los docentes hay que exprimirlos en lo que se pueda. Eh, y la verdad me alegra un montón. Me alegra un montón y veo que es una camada recontra musical y recontra sonora en general, vamos a llamarle. Así que, bueno, va a haber mucho para hacer y espero también que se copen con todos los trabajos, porque trabajos va a haber de sobra. Y que también, Profe, sí, obvio, escucho. por si quiere chusmear, ahí dejé un link de un videíto de 2 minutos. Hermoso, mira, ya lo tengo acá arriba. Así que después lo voy a escuchar. Muchas, muchas gracias. Ya me lo guardé para escucharlo. ¿Qué más les iba a decir? Creo que nada. Pero, ¿alguien más que no haya hablado, que quiera hablar, que quiera sumarse a decir yo no sé nada, o que quiera sumar a contarme que hace 20 años que estudia en el conservatorio? Yo ¿No? tampoco tengo mucha experiencia, pero sí armé, qué sé yo, eh, para hacer en Adobe Premiere, hacer videos, toqueteé ahí los cosos de sonido. Y me Eso estaba ya haciendo es memoria, experiencia. le hice una joda a un amigo con unos temas así, le cambié la voz, todo. Pero más que esa experiencia, sí, no tengo. Eso ya es un montón. Ya toquetear perillas es un montón. Y es básicamente la mitad de la producción musical. Así que lo que tenemos que ver es qué perillas toquetear y para qué. Es lo único que nos falta. Pero después el resto ya lo tenés todo. No, la verdad, espectacular. Eh, me pone súper contenta que haya tantos. ¿Alguien más? Luego, profe, Sí. músico autodidacta, aprendí un tiempo solfeo, pero y algo he tocado de Reaper por las jam, porque por lo general las jam siempre te dan el enlace para descargar Reaper, así que bueno, para aprender. Excelente. Espectacular, la verdad, espectacular. Y consulta. ¿Alguien de acá que, sacando Ignacio, que en este momento está en ese rubro, ¿alguien de acá le interesa el sonido como para desarrollarse más adelante, específicamente en el sonido de videojuegos? ¿O estamos todos por lo general? Puede ser. Sí. A mí Abierto. me serviría aprender, pero bueno. Perfecto. Igual quiero aprender todo, quiero aprender. Es que Yo igual quiero hay que probar. como tiene que ser. Claro, yo quiero aprender porque, por ejemplo, el cuatrimestre pasado me costó mucho, bueno, yo estuvimos ahí con Nacho, de explicarle qué quería. Entonces, o sea, él sabe mucho, pero es como decir, quiero hacer el tun tun tun, y no sirve hacer tun tun tun, tiene que ser más específico, tiene que tener más conocimiento. Entonces me gustaría también saber eso. Mal, sí, sí. Como estamos aprendiendo, muchas cosas no sabemos. Estamos ahí. Claro, porque el Entonces, sonido de la cabeza no siempre coincide con el que sale. literal. A mí me pasó Eso. eso en muchas jams, justamente. Tener que decirle, ay, no, ¿me haces un clac? Y el otro mirarme, el sonidista mirarme con una cara de. Bueno, te doy 5 clacks y decime cuál es el que vos pensás que te gusta. Totalmente. Bueno, a veces ser diseñador de sonido es un poco aprender a interpretar qué es lo que debe estar sonando en la cabeza de la otra persona que me está pidiendo, lo que me está pidiendo. Entonces nos convertimos como en especies de máquinas que descifran los adjetivos que te tiran, porque a veces pueden tirar pero es muy amplia la variedad que se le puede ocurrir a la otra persona para tratar de describirte un sonido. Eh, y la realidad es que el sonido es probablemente lo más difícil que tenemos para describir. O una de las cosas más difíciles de describir. Es mucho más fácil pedirle a un ilustrador algo que a un diseñador de sonido. La música, quizás si hay códigos en común, es un poco más fácil de llegar. El diseño de sonido, ahí anda. Romy, tenés la mano levantada. Sí, hola, ¿qué tal?
Yo quería saber, porque yo soy cero, mi marido es músico y queremos hacer una sala de ensayo para alquilar, así que estábamos con ese proyecto, pero incluso él iba a venir a las clases como oyente, pero bueno, hoy justo tuvo que trabajar, así que no pudo. Quería saber, por ejemplo, si yo grabando sonidos en un ambiente acustizado. Después yo ese sonido lo paso a un programa y ese programa lo corto y lo modifico como para generar el sonido que yo quiero. Al final sería más o menos eso. Totalmente. Ah, bárbaro. Exactamente. Me va a Sí. encantar. Eh, Tengo ¿Cómo? Perdón. me va a encantar, tengo muchas ideas para hacer cosas, por eso. De hecho, Bueno, esa es una de las bases de diseñar sonido, o sea, samplear sonido real o samplear sonido digital. O sea, es una base muy fuerte. Sí, Incluso incluso grabar en ambiente controlado es buenísimo. yo guardo taradeces por ahí y yo digo, esto por ahí puede servir, porque mi marido quiere aprender a hacer sonido y todo eso y a grabar, tiene máquinas y cosas así, pero algún programa no ha bajado y tiene el pianito MIDI y todo eso, pero no lo sabe manejar bien, o sea, le encanta, pero todavía no aprendió. Y yo le digo, a veces guardo taradeces, yo digo, por ahí pueden servir para hacer alguna cosa, digo, si en algún momento te interesa que nos pongamos a estudiar y hacer música entre los dos, podemos hacer sonido y todo eso, y de paso digo, me sirve para hacer algún videojuego, así que estamos los dos con ese proyecto, está buenísima esta materia. 100%, 100%. ¿Sabe qué? Todo eso que me preguntaste sí va a estar cubierto por la materia, porque de hecho vamos a ver micrófonos, por supuesto que no se espera que ninguno se compre un micrófono, pero vamos a ver cómo funcionan los micrófonos, los distintos tipos de micrófonos que tenemos. Lo que sí no se va a abordar en la materia es el tema de acústica, solo vamos a ver acústica básica, como para entender qué es una onda sonora y cómo se transforma y etcétera. O sea que armar una sala no vamos a aprender, eso sí que no, pero todo lo demás, grabación, manipulación de sonido, procesos de transformación del audio, todo eso está incluido. Así que sí, y bienvenido tu marido, Romy. Bárbaro, O sea ya le que digo. Estaba re vamos, entusiasmado y justo no pudo venir hoy, pero bueno, listo. que vea la Para la clase próxima. grabada. Sí, Vea listo. la clase grabada. Igual hoy no vamos a ver nada concreto de Bueno, sonido, vamos a arrancar con conceptos, así que hoy zafó, no hay ningún problema. bárbaro. Contale esto a Paulina, cuando la veas a Paulina, porque a Paulina le va a encantar usar el piano Ah, MIDI. Así listo, que, bárbaro. así que Paulina se va a reenganchar. Sí, reverb, latencia. Latencia vamos a ver qué es. Reverb va con B corta. La B larga va al final. ¿Y qué iba a decir? Quizás cuando veamos Reverb, eh, voy a poner el chiste que una vez me hicieron. Una vez me dijeron que, voy a dar un poco de contexto para explicar esto. Hay distintos tipos de reverberación, no importa qué es la reverberación, ya vamos a ver qué es. Uno de esos tipos se llama reverb por convolución. Y una vez me dijeron que habían usado reverb por convulsión. Y yo ahí dije, estamos en un problema. Bueno, así que de ahí para arriba, en eso. El micrófono para karaoke en el recreo, gracias María Luz, porque si nos ponemos a cantar acá, no vamos a llegar. Y hablando de no llegar, son 9 menos 10. ¿Alguien más que quiera abrir micrófono y contarme lo que quiera contarme, compartirme un pensamiento, lo que sea, relacionado con la materia, por favor? ¿No? Listo. Vamos con lo teórico entonces. Permítanme compartir pantalla de vuelta. Bien. Yo siempre les voy a compartir la agenda de la clase, como para que todos sepan ya desde el principio qué es lo que vamos a ver y también, de vuelta, si alguno se lo perdió, que tenga un orden claro de qué es lo que se vio y dónde está todo el material. Todo el material teórico, o sea, los PowerPoints que voy a usar, los videos que vayamos a ver, etcétera, los van a encontrar todos acá. Si ustedes hacen clic en este link, tienen el enlace directo al PowerPoint de la historia del audio en videojuegos, del audio lineal y no lineal, ¿sí? Todo lo van a tener centralizado en esta slide, que es la de la agenda de la clase.
así tienen todo en un solo lugar y no se empieza a bifurcar y se va por otros caminos. Bien. Vamos a ver esto. Breve historia del audio en videojuegos. ¿Por qué breve historia? Porque se imaginarán que tengo 1 hora y 10 para resumir más de 70 años de desarrollo de videojuegos. No hay chance que yo pueda explicarles en detalle cómo ha evolucionado el audio en videojuegos solo en 1 hora 10. De hecho, para eso tienen la materia de historia de los videojuegos, donde les darán, pero 1 millón más de datos informativos acerca de todo lo que yo les voy a contar hoy. Pero, ¿qué es lo que me interesa que veamos acá? Me interesa que de acá van a empezar a salir conceptos y términos que nos van a acompañar durante todo el resto del cuatrimestre. Para los que ya saben de todo esto, les va a resultar una pavada probablemente cuando lo vean y van a decir, pero aviso, van a faltar muchas sagas acá de los ejemplos que voy a poner, van a faltar muchos videojuegos de los que puse, solamente puse con suerte 6, nada más. Entonces, eso ya lo van a ver todo con mucho más detalle en la materia de historia de los videojuegos. Pero de acá empiezan a aparecer conceptos que para quienes no sabemos absolutamente nada de audio para videojuegos, nos va a empezar a servir y anoten en un costado, aunque sea solo el nombre, como para tenerlo presente, porque después, mucho más adelante, por ejemplo, vamos a mencionar el concepto de canal. ¿Qué es un canal en audio? Bueno, nos sirve para eso, para que empiecen a aparecer algunos conceptos que después van a estar durante el resto del cuatrimestre y que cuando termine el cuatrimestre van a decir, mira qué pavada todo esto que vimos, porque van a salir con mucha más información. Pero bueno, recién arrancamos, vamos de a poco, así que esto va a ser un vuelo súper mega rasante por cómo fue desarrollándose el audio para videojuegos en estos últimos casi 80 años de historia. De más está decir, en cualquier momento levantan la mano, abren el micrófono para preguntarme lo que sea que quieran preguntarme. Yo no voy a estar viéndolos, o sea, voy a estar viendo a muy poquitos, porque si comprimo la pantalla solo veo 5 personas. Y por algún motivo Webex no me hace ruidito cuando me levantan la mano. Entonces voy a estar cliqueando mucho rato para subir y bajar y verles las caras cada tanto. Pero por favor, siéntanse con la libertad de abrir el micrófono en cualquier momento. Bien, arranquemos nomás. Igual pregunto por las dudas. ¿Alguno ya tiene alguna base sólida de la historia de los videojuegos? Joya. No sé si sólida, pero vimos en la introducción la Sí, historia del videojuego. Perfecto. Vieron en Este cuatrimestre tenemos también una materia específica de historia de los videojuegos. Claro, por eso. Todo esto, lo que yo les voy a contar, seguro que ya los van a ver. Ah, y spoiler alert también. En realidad no. Disclaimer en videojuegos, ¿sí? Eso, importante que lo sepan. Bien, arranquemos. Arranquemos porque yo empiezo a hablar y no paro. Bien. ¿Cómo arrancan los videojuegos? En realidad, los videojuegos salen de un entorno más bien académico e investigativo, ¿sí? Vienen de usar herramientas que se usaban para otras cosas, pero de repente acá estamos y hemos creado una industria de esto, ¿bien? Entonces, ¿por qué nos resulta importante esto? Porque en el 58 aparece un juego, entre muchas comillas, podríamos decirle un prototipo de juego, de lo que hoy conocemos como juego, que se llama Tennis for Two. ¿Y por qué es importante este juego? Porque estaba hecho
visualizar señales eléctricas. O sea, era un instrumento que me servía para ver ondas. Y acá viene el primer concepto súper importante, base de todo lo que vamos a ver después, que es el concepto de ondas, ¿sí? Nosotros todo el tiempo, más adelante, vamos a estar trabajando con ondas sonoras, digitalizadas. De hecho, las van a ver, y las van a ver muy similares a esto de acá. Lo tengo acá más fácil, porque esto que está acá es un osciloscopio. Lo que hace es medir ondas y visualizar ondas. Nosotros las vemos pasar por supuesto, sobre el eje tiempo, que es lo más importante, ¿no? Porque los dos ejes que nosotros tenemos acá son tiempo, frecuencia, ya lo veremos la clase que viene, y amplitud, o sea, volumen. Ya dos ejes importantes con los que partimos. Entonces, ya desde el vamos, los videojuegos, hayan querido o no, están recontraligados con el mundo sonoro. Desde el vamos. Porque ya tenemos la base del intensidad. Intensidad es amplitud. Amplitud es lo que mal llamamos volumen. Ya lo vamos a ver mucho más, la semana que viene lo vemos, la próxima clase. Pero a lo que nosotros llamamos intensidad o amplitud es lo que conocemos como volumen. Subir el volumen, bajar el volumen, eso es intensidad o amplitud. Cuanto más intenso, mayor amplitud, o sea, suena más fuerte. Cuanto menos intenso un sonido, menos amplitud, o sea, suena más bajito. ¿Se entendió? Para la persona que escribió en el chat. Bien. Tennis for Two, que acá tenemos un videíto. ¿Cómo era? Nos marca algo recontra importante, que es que los primeros videojuegos no tenían sonido. No tenían sonido, en primer lugar, por limitaciones técnicas, básicamente. Pero también no tenían sonido porque no los necesitaban, básicamente. Y acá ya empezamos a agarrar funciones súper importantes del audio. El audio no está por nada. El audio siempre está por algo. Todo elemento sonoro que yo coloco en mi videojuego está puesto por algo. No pongo cosas porque me pintó. Recuerden, además, cuanto más información y cuanto más control tengamos, mejor va a ser el producto que tengamos, que desarrollemos. Pero entonces, no había sonido porque básicamente no se lo necesitaba en este momento. Igual la máquina que lo controlaba hacía más sonido que lo que podía llegar a tener el juego. Pero no hacía falta. ¿Cuándo empieza a hacer falta? ¿Cuándo aparecen los arcades? Cuando aparecen los arcades, ¿para qué se empieza a usar el sonido? ¿Dónde estaban los arcades? En salas con muchos otros arcades. Entonces, básicamente eran pavos reales abriendo sus plumas. Cuanto más sonido tenía, Para llamar la cuanto más... atención. Exactamente, servía para llamar la atención del usuario y para que fuese a jugar. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a aparecer, ligado al audio, el concepto de función. Ahora el sonido tiene una función. Está por algo el sonido. Ya no era como antes, que no lo tengo más allá de las limitaciones físicas, técnicas, perdón, porque porque no podía hacerlo. No lo tengo tampoco porque no lo necesito hasta ahora. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora sí empiezo a necesitarlo. Y eso es recontra mega importante. Por supuesto que en el medio tenemos otros juegos que no fueron exitosos y por eso acá no los estamos viendo, pero el primer juego exitoso, porque hubo antes que estos otros juegos que incorporaron sonidos,
Pero el primer juego que incorpora sonido y que es exitoso es el Pong, que seguro muchísimos lo conocen. Ese es el primero. Imagínense que estamos en el 72, veníamos del 58. O sea, han pasado muchos años en el medio hasta llegar a un videojuego exitoso que tiene sonido. Y de ahí empezamos a usar el sonido para poder llamar la atención del jugador y que venga a jugar a mi juego. Eso ya es súper importante. Pero ¿qué pasa? La era arcade son muchos años que básicamente duran, y esto además, ya lo voy a decir más tarde, pero en paralelo a esto empiezan a desarrollarse las consolas hogareñas. No es que aparecen después, ya empezaban, pero el rey de esta década es el arcade. No sé, quizás si alguien de acá ha sido contemporáneo a esta etapa, porque puede ser. Ahora, ¿qué pasa en el 78? En el 78 aparece un juego que se llama Space Invaders. Y lo que tiene Space Invaders es que por primera vez tengo música. Y eso ya empieza a cambiar un poco la noción de sonido que se tenía hasta ese momento. Porque hasta ese momento, primero, tengo sonidos para llamar la atención. Tengo sonidos porque los necesito. Y estos sonidos, además, me dan feedback sonoro. Segundo concepto súper importante. ¿Por qué? Ahora el sonido está directamente ligado a algo que para mí como jugador me resulta relevante. Y eso ya es un montón. Porque ya empiezo a sentar las bases de lo que va a ser el game audio mucho más adelante y muchísimo más desarrollado, con muchos más, más elementos. El ambiente. No sé a qué se refiere el mensaje de el ambiente en el chat. Hasta ahora no había ambiente. No No, tenemos. digo, darle sonido a los disparos, por ejemplo, y al movimiento, hacía que la persona intuyera que algo amén de la gráfica, le daba otro espectro al juego. Yo lo veo como, Totalmente. como ambiente, o sea, ambiente sonoro, por Como, decirlo. como otro nivel de inmersión, más bien. Claro, algo así para esa época. Perfecto. Yo no te entendí porque cuando hablamos de audio para videojuegos, el ambiente es otra cosa, es otro elemento por separado. Entonces, acá no está todavía la noción de ambiente. Quizás sí empieza a aparecer la noción de inmersión, pero te digo que tampoco. O sea, como concepto no existía todavía. Hasta acá tenemos feedback sonoro, digamos. Lo que me está mostrando, básicamente lo que me está diciendo es, si yo maté un marcianito, tengo un sonido que está todo bien. Joya, ¿qué tengo que hacer entonces? Matar marcianitos. Ese es el objetivo del juego. Cuanto más marcianitos mate, más sonidos, que después vamos a hablar de esto en otras clases, es el feedback de recompensa, básicamente. Un juego consiste en, generalmente, todos jugamos para ganar. Generalmente, más allá de, sí, no, depende por supuesto, pero el objetivo siempre es satisfacer al usuario. El usuario tiene que sentirse súper cómodo a la hora de jugar un juego. Y eso lo pueden ver en todos los juegos que jueguen. Todos los sonidos, por ejemplo, que tienen distintos juegos, están recontra edulcorados para que a mí me resulte satisfactorio jugarlo. Yo, si no tengo un sonido que se escucha bien, es muy probable que me arruine la experiencia del juego. Acá igual le estoy hablando ya de la mirada más de hoy en día, ¿no? De hecho, estamos mucho más acostumbrados a ver cosas feas, pero que se escuchen bien, que a ver cosas buenas, pero que se escuche mal. Porque inmediatamente si se escucha mal, mi cerebro ya lo rechaza. Y nosotros también como jugadores no estamos tan acostumbrados a esperar un mal audio, por suerte. Habla muy bien de la industria. Pero es mucho más común encontrarte con cosas que se ven mal pero que suenan bien, que con cosas que se ven bien pero que suenan mal, porque enseguida si escuchas algo que suena mal, te mata la experiencia de juego. Te la mata. Y no solo de juego,
hablamos de cine o de cualquier producción audiovisual también. Ves un cortometraje que tiene Y mal sonido, me pasa mucho cuando veo, no sé, traducen un anime o una película, algo así, y está mal traducido, ay, te hace re mal. O por lo totalmente. menos a mí me hace re mal. 100%, 100%. O, por ejemplo, imagínense una serie de Netflix y que de repente están grabadas las voces con un Nokia 1100. Estoy más acostumbrada a ver Sí, horrible. las novelas verticales, que son todas malas, pero se escuchan más o menos bien, a ver un cortometraje que se escucha como el Tujes, pero se ve bien. O películas Eh, pirateadas con el sonido ese traducido por no sé quién, que no tiene expresión cuando habla. Eso. He visto Totalmente. películas que tenía ganas de verla, la encontré pirateada, súper buena calidad, pero estaba traducida no sé por quién, por el hermano de alguien, porque no tenía emoción la película, la sacaba. 100%. A mí me pasa en juegos, cuando por ahí, por ejemplo, un efecto de sonido está a un nivel extremadamente más alto que otros y los tapa y es como que se escucha raro y al final te termina molestando o es muy repetitivo. Total. 100%. 100% de acuerdo. Eh, Nuestro oído está tan acostumbrado a consumir cosas industrialmente estandarizadas que cuando enseguida escuchamos algo que no suena natural, salta como una alarma. Es mucho más común para nosotros eso. Em, y acá también voy a algo de lo que me gustaría comentar. Mucho de la industria también quizás está bueno aportar estas cosas desde la mirada de una persona que se dedica al audio en la industria. El audio está mucho más valorado por los usuarios que por los miembros de la industria de videojuegos, en muchos casos. De hecho, si no hay presupuesto, Y pasa que sí, perdón, al músico siempre le tiran una chirola, un plato de arroz y arreglata. 100%, Pero sos como el esclavo, eso es lo que pasa. 100%, 100%. Y de la mano del compositor viene el diseñador de sonido. Em, si no hay presupuesto para el desarrollo de un videojuego, al que no contratan es al diseñador de sonido. Y te dicen, no, deja, me compro un pack de sonidos en no sé dónde, deja, me arreglo con Freesound, deja, A mí me pasó, profe, una vez que estaba queriendo vender una música así para videojuegos. Y el tipo que estaba hablando me empezó a pelear y me dice, mira, con $10 me compro un pack de 10 temas musicales, no sé en dónde, ¿para qué te voy a pagar a vos? Me dice. no. Em, Los querés matar, pero al mismo tiempo no sabés si es ignorancia, ¿viste? Porque, ¿qué pasa? Vos hablas con un consumidor de videojuegos y te dice, pero si el audio es fundamental, o sea, ¿cómo no vas a contratar a un diseñador de sonido? Pero muchas veces también en la industria de videojuegos está manejada por gente que no juega videojuegos, también. Em, entonces, estas cosas pasan, estas cosas son muy comunes. Y de hecho, acá en Argentina, no sé cuántos seremos los que tenemos un trabajo full time de diseñadores de sonido, pero somos menos de 10. Bruno, ¿levantaste la mano? O sea, es poquitos los que llegan a la industria a tener trabajo así bien en contratos. Full time, horario de oficina. Las dos, supongo, no sé. Sí, personas, Ouch. si no, siempre generalmente trabajan por proyecto, te contratan por el tiempo que dure el desarrollo. Ahora, una persona que está fija en una empresa de videojuegos que haga sonido, si somos, eh, si somos más de 10 me sorprendo. Ok, Yo profe. conozco muy pocos. Mm. Em, y me parece que eso habla un montón Bueno, está de, bien, de lo buenos que son. no, más allá, no de lo buenos que somos, pero de la importancia que se le da al audio. Ah, ok. Porque
Y además, esto es súper importante también, la persona, el diseñador de sonido que trabaja en una empresa acá en Argentina, en el exterior es diferente, pero acá en Argentina es la persona de audio. Tiene que hacer todo. Tiene que componer, tiene que grabar, tiene que hacer el diseño sonoro, tiene que implementar, tiene que hacer todo. Básicamente tiene que ser la persona de audio que te solucione todos los problemas de audio. Es raro encontrarte gente que se dedique full time. Full time, digo, full time para una empresa, ¿no? No hablo de que después no hay diseñadores de sonido que trabajen full time porque no. Pero sí que estén contratados de forma fija o de forma formal. Básicamente que tengan un trabajo formal trabajando para una empresa. De forma full time y como si fueses un oficinista. Que eso sí lo encontrás, por ejemplo, con los artistas visuales. Artistas 2D, artistas 3D, incluso quizás algún concept artist. Siempre tienen muchísima más salida laboral que el diseñador de sonido. Lejos. Esperen, no sé de qué están hablando en el chat. Siento que hay toda una conversación paralela. No, ahí Kevin pone a Santolaya, yo que a mí, acá en Mendoza, yo soy mendocino, Mm. y bueno, muchos subimos cerros cortos y gente que conoces que escala, y bueno, uno sabe, hay una película, Reinhold Messner es un italiano que vive en el borde de Trieste, que está pegado, sería el borde de Italia que está pegado con Alemania, y es el primer escalador que logró los 14 picos de 8.000 metros, y él hace una película. Hay una película de él donde pierde el hermano en la película, que es una historia real, y Santolaya hace la música de la película. O sea, Santolaya, más allá del grupo Arcoíris y lo que haya podido lograr como músico argentino, es crack. Es crack. 100%. Por algo ganó 2 Óscares también a Mejor Banda Sonora. O sea, no, no, no. Por supuesto. Eh, Aguante Santolaya, yo lo rebanco. A mí me gusta mucho la música. No me gusta la etapa arcoíris, a mí particularmente. Sí, me gusta mucho toda la música que hizo desde los 90 para adelante. Pero bueno, perdón, no sé de dónde venía el tema Santolaya con el tema de los contratados de Game Audio en Argentina. Pero bueno, nada, en mega resumen y para cerrar esto, me parece importante también como el ver que el audio es mucho más valorado desde el lado del usuario que muchas veces desde los mismos miembros de la industria y los que te emplean. Y bueno, desde acá vengo a evangelizar, vengo a evangelizar el game audio. Porque hay muchos, muchos, muchos artistas de audio que hoy en día están metiéndose en el game audio, básicamente. Y es raro verlos contratados de forma fija y no simplemente por un proyecto ni eso. Pero bueno, ya ni me acuerdo cómo llegué acá, no importa, sigamos. Sigamos. Datos de la industria que aparecen. ¿Qué pasa con Space Invaders? Primero, aparece el concepto de música dentro del juego, o sea, no el concepto de música en general, por supuesto, pero de repente el juego tiene música. ¿Y qué pasa con esta música? Esta música resulta ser interactiva. Por supuesto, como ha pasado a lo largo de la historia, la música interactiva de Space Invaders sale por un error, básicamente, que era que el procesador, a medida que se mataban marcianitos, iba liberando memoria, porque había menos marcianitos en pantalla. Como iba liberando memoria, funcionaba más rápido y que se movía más rápido también la música. Entonces, ya aparecen dos cosas súper importantes. Aparece la música dentro de un juego, porque hasta ahora el sonido estaba solo porque era necesario para dar feedback sonoro. ¿Sí? Si yo disparo y ese disparo acierta en el marcianito, yo necesito entender que acertó y que eso está bien y que yo tengo que seguir haciendo eso. Entonces, ¿qué pasa?
suena un sonido que yo asocio con el disparo que acertó. Fantástico. Cuanto más escuche de eso, más voy a entender qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer y sigo haciendo eso. Por el contrario, si yo disparo y mi disparo no acierta en el marcianito, tengo un sonido no tan satisfactorio como el disparo acertado, pero que me da el feedback de, che, no lo invocaste. Bueno, fantástico. Ahora, acá aparece la música y en principio la música aparece para aportar una capa más al mundo sonoro, pero conceptualmente hablando no me está dando ninguna información. Ahora, ¿qué pasa? Esta música es interactiva. ¿Y qué pasa? Cuanto más marcianitos bajo, más rápido se me acercan los marcianitos y más rápido se me acerca la música, me suena la música. Entonces de repente, ¿qué tengo ahora? Feedback musical. Si yo mato más marcianitos, la música se acelera, me genera la sensación de, che, tengo que apurar, me tengo que apurar. Esto me da, a ver, empiezan a influenciarnos dentro de los videojuegos con la música. Y esto no es poca cosa, estamos hablando del 78. Imagínense que de acá en adelante, esto, sí, ansiedad, esto lo explotaron y lo desarrollaron hasta, hasta el hartazgo. Entonces, empiezan a aparecer estos conceptos que empiezan a aparecer primero de forma medio aislada entre ellos. O sea, primero aparecen los sonidos para darme feedback, después empieza a aparecer la música, que además es adaptativa, entonces empieza a darme más feedback y empieza a generarme sensaciones, en este caso de aceleramiento, de ansiedad en algún punto, empiezan a, no sé cómo decirlo, pero empiezan a plantar las primeras semillitas de la utilización del audio dentro del mundo de los videojuegos. Acá, bueno, esperen. Vamos a ver de qué es lo que estoy hablando. La música. Pam, 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 pam. Nada más. ¿Qué pasa si tengo menos? Pam, 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 pam. Entonces ahora la música empieza a darme feedback también, además del sonido. Y esto ya nos da un espacio para empezar a trabajar enorme. ¿Pero por qué también? Porque acá hay algo que... Uy, espera, no puedo salir. Ahí está. Acá hay algo que es importante saber. Hasta ahora nosotros no tenemos sistemas de audio desarrollados. Nosotros lo que vamos a tener son pocos espacios para poner sonido. Vamos a verlo de esa manera. Nosotros tenemos, por ejemplo, 4 compartimentos donde puedo poner sonidos. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a aparecer la jerarquía del sonido. ¿Por qué? Porque solo 5 sonidos pueden sonar al mismo tiempo, ¿no? Si yo ya tengo mis 5 sonidos cubiertos y quiero agregar un sexto, ¿qué pasa? Hay otro que voy a tener que apagar. Entonces, yo necesito ponerles orden de prioridad a esos sonidos porque hay algunos que van a ser más importantes que otros. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el sonido más importante? El sonido de victoria. Punto. Porque es el sonido que me indica a mí, bien ahí, ganaste. Joya. El sonido de victoria va a empezar a aparecer arriba de todo. ¿Qué pasa con el sonido de victoria? ¿Qué solía pasar cuando gano? ¿Qué pasa con todos los demás sonidos? Chau, se fueron. Solo suena el sonido de victoria. Iba a usar otro término, pero lo dejo más adelante. Vamos sumando conceptos de a poquito. Me aparece el sonido de victoria. El sonido de derrota también. Pierdo, no suenan más los otros sonidos.
suena el sonido de derrota. Esto va a empezar a ser súper importante, porque ¿qué pasa? Del otro lado están los compositores, quienes están haciendo el sonido para estos arcades, para las consolas también. Entonces, los compositores van a tener la tarea de jerarquizar estos sonidos y además, dato no menor, los compositores son programadores. Porque no es que ellos componían como componemos nosotros hoy en día o como hacemos diseño sonoro hoy en día de forma digital. No, ellos tenían que programar. Tengo por acá, de hecho, un poco más adelantado igual, pero ya en las consolas 8 bit, que es igual lo que vemos ahora que sigue, tenemos esto. Así era como componían los compositores para las consolas 8 bit. Ellos tenían que programar la música. Todas estas que vemos acá son notas, son frecuencias. Las notas musicales son frecuencias. De vuelta, lo veremos la semana que viene, pero básicamente las notas musicales son ondas sonoras, y empezamos a sumar conceptos que venimos trayendo desde hace un rato, son ondas sonoras que, como todas ondas, vibran. Y vibran a una cantidad de veces por segundo. Cuanto más rápido vibran las ondas, o sea, se mueven, hacen esto, más agudo va a sonar el sonido. Cuanto más lento vibren, más grave va a sonar el sonido. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos tenían que anotar, literalmente, que programar la frecuencia específica que iba a sonar y en qué determinado momento iba a sonar esa frecuencia para poder construir, por ejemplo, una melodía. ¿Sí? Pero entonces, nosotros, hasta ese momento, y hasta bastante más adelante tampoco, no vamos a tener libertad para componer. Vamos a estar en un entorno recontra restringido. Y eso también es lo que marcó muchas reglas que hoy en día tenemos estandarizados dentro del game audio. Entonces, muchas de estas cosas, que así como vimos recién, surgen también de errores en algunos casos, como con el Space Invaders, que se liberaba espacio en la memoria, entonces sonaba la música más rápido, esa pavadita hace que hoy en día nosotros tengamos recontra estandarizado que si la música suena más rápido, me está acelerando, me está indicando que se viene una parte más importante del juego, por ejemplo. Generalmente la música se acelera cuando llego a la instancia de un boss. Por ejemplo, si yo estoy explorando en un mundo abierto y es bastante raro que de repente tenga una música que me haga tun 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 tun, porque me va a quemar la cabeza. Ahora, si llego a la instancia de un boss, es altamente probable que la música me empuje hacia esa ansiedad que también me está generando la instancia de luchar contra un boss, ¿sí? Entonces, ya desde este momento, estamos hablando del 78, ya desde este momento empezamos a concebir la música como, por ejemplo, adaptativa, que es algo que nosotros hoy en día tenemos recontra estandarizado, recontra. Es raro que no te encuentres un juego, por supuesto que hay, pero que no te encuentres juegos así. Son los que rompen las normas, digamos. Ahora, dijimos que mientras estaban los arcades ya se estaban desarrollando las consolas hogareñas, pero hasta ese momento, en los 70s, el rey del arcade, el rey del mundo de los videojuegos eran los arcades. En los 80, ¿qué aparecen con las consolas de videojuego? Empiezan a aparecer chips específicos de programación de sonido. Por ejemplo, el PSG. Y acá es donde nace el famoso chiptune, el género musical. ¿Por qué? Porque ahora los compositores componían para los PSG, que no es el equipo de fútbol. Y acá también tenemos un entorno mega recontra restringido, porque nosotros solamente estamos trabajando con, primero,
ondas de sonido básicas, nosotros no tenemos más que ondas. Vamos a sumar otro concepto más, muy importante, que también veremos en detalle, tiene toda su clase solo para ella, que es la síntesis. La síntesis es la creación de ondas sonoras, básicamente. ¿Sí? La manipulación de ondas. Ya lo veremos en mucho más detalle. Pero ¿qué pasa? Empieza a hacerse música y sonido con ondas, que en este momento son ondas básicas. Una onda sinusoidal, una onda cuadrada, una onda triangular, una onda diente de sierra, que es como se llama esta. Son tipos de ondas básicas. Nosotros, en la vida real, es muy raro que nos encontremos con ondas, con formas de onda básicas puras. Nosotros lo que escuchamos todo el tiempo son ondas complejas, es decir, sumatorias de muchas ondas diferentes que me dan una resultante, y eso es lo que escucho yo. Ahora, estos aparatos no eran capaces de reproducir ondas complejas. Solo generaban impulsos eléctricos que eran ondas de formas básicas. Entonces, la variedad que yo podía conseguir era ir intercambiando estas ondas para determinados efectos que yo quisiera lograr. Por ejemplo, en esa época era muy común que la onda triangular fuese el bajo de una canción, el bajo dentro de cualquiera de estos juegos 8 bits, ¿sí? Y el otro concepto súper importante que empieza a aparecer es el de canal. Que acá, chao María Luz, no hay ningún problema, después mírese la grabación. El canal en audio es igual que el canal en cualquier otro entorno. Es un cauce por donde se dirige un flujo. En el caso de audio, el canal es un cauce por el que yo dirijo una señal de audio. La dirijo desde un punto hasta otro punto, ¿sí? En este caso, yo la dirijo hasta los parlantes, por los que yo los voy a escuchar, ¿sí? Entonces, esa señal lo que hace es recorrer el circuito interno de mi sintetizador hasta llegar al parlante por el que yo puedo escuchar cómo suena, ¿sí? Entonces, ¿qué empieza a pasar? En la era de los 8 bits, yo solo puedo crear sonidos con 4 ondas base de sonido, que además generalmente ya venían prefijadas cuántas eran de cada una, y como mucho ruido blanco. Y por otro lado, tengo los canales, es decir, cuántos sonidos en simultáneo puedo escuchar. Por ejemplo, había consolas, acá tengo una comparación para que sea más fácil de ver. Por ejemplo, una consola de 8 bits, como la NES, tenía 5 canales de audio, nada más. O sea que yo en simultáneo solo podía escuchar 5 voces. Con esto, cuenten. Si yo, por ejemplo, le asigno a uno un disparo, el sonido de muerte, el sonido de la moneda, imagínense que yo le disparo a vamos a ponerle un marcianito, le disparo a un marcianito y al mismo tiempo me suena el impacto, el sonido de muerte y además la moneda. Ya perdí 3 canales. Solo me queda para trabajar 2 más. O sea, los compositores todo el tiempo estaban jugando con eso, jugando con cómo ahorro recursos, básicamente. Han creado maravillas con esto, por supuesto, pero eso hacía que hubiese muchos sonidos que en algunos momentos se elegían no sonar, digamos, para que sonara otro que resultaba un poco más importante. No sé, por ejemplo, el sonido de muerte, si yo solo tengo 2 canales por los que suena y tengo 3 sonidos que tienen que salir, el impacto, el sonido de muerte y la moneda, ¿y cuáles voy a priorizar? Por ejemplo, y el sonido de muerte y el sonido de la moneda. El impacto no suena. Punto. Entonces, totalmente, Lucas. Totalmente lo que estás diciendo. Entonces, es una época súper restringida para la composición, pero por ejemplo, esas épocas fueron las que hicieron que surgieran muchas melodías muy icónicas,
como, que está ahí puesto, como la melodía del Mario o la melodía del Zelda. ¿Por qué? Porque los compositores se gastaban todos los cartuchos en que fuese la mejor melodía que escuchaste en tu vida, porque no estaban pensando en conceptos como armonía, en bases rítmicas, no había espacio para eso. O sonaban los disparos o sonaba un tema musical recontra desarrollado. Entonces, está bueno ver que estas restricciones que habían hicieron también que en un punto explotaran su creatividad al máximo, porque por ejemplo, como decía Stravinsky, no decía, no es la frase textual porque no me la acuerdo entera, pero Stravinsky decía que las limitaciones eran los que daban la libertad, porque él componía mucho con eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros venimos de sonar esto, si la computadora me acompaña, nosotros venimos de esto y pasamos a esto. Es una locura. Es una locura, como de repente venimos de tener solo 5 canales, de tener solo formas básicas de ondas y de poder tener como mucho 5 voces en simultáneo sonando, llego a los 16 bits y tengo más canales de audio. Puedo usar síntesis FM, que ya la vamos a ver, es un tipo de síntesis donde esa ondita que yo tengo puede ser modificada por otra ondita. Entonces ahora de repente tengo millones de combinaciones que puedo usar y además empiezan a aparecer los samples, que ya Ignacio habló de los samples antes cuando estábamos charlando hace un ratito, pero los samples son básicamente fragmentos de audio que yo grabo y reproduzco después. Habrán escuchado un montón de temas musicales donde utilizan samples de otras canciones, que son literalmente grabaciones que ya se usaron antes y se vuelven a utilizar. Acá, ¿qué pasa? Ya empiezo a poder reproducir un fragmento de audio. Es un montón. Es un montón lo que cambia de una década a la otra. Es una barbaridad. ¿Qué empieza a pasar? Tenemos más memoria disponible. La memoria disponible hace que la precisión de los samples sea mucho mayor, o sea, tengo más resolución para reproducir ese audio y además tengo un hardware de audio mucho más complejo que me permite tener más tipos de síntesis, más canales, etc. Este ambiente tan restrictivo que yo tenía, ahora se empieza a abrir de a poco. Los compositores / programadores, hasta acá, siguen siendo programadores. No dejan de serlo todavía. Van a dejar de serlo un poquito más adelante, cuando lleguen mediados de los 90, más o menos, y aparezca otro hito que va a cambiar cómo se escuchan los videojuegos, que es el CD, básicamente. Porque ahora tengo muchísimo más espacio, pero muchísimo. Ya puedo poner grabaciones reales, que es una locura. Y acá es donde empieza a escindirse la figura del compositor de la del programador. Y no solo eso, también empieza a escindirse la figura del compositor musical de la figura del diseñador de sonido. Hasta acá era una sola persona la que hacía todo, un poco como la persona de audio en Argentina, pero hasta acá eran siempre hacían todo. Programaban, componían la música y hacían el diseño sonoro del videojuego. Acá empieza a escindirse todo. Y acá es donde aparecen los compositores y por otro lado aparecen los diseñadores de sonido, que
cuyas, como se dice, cuyas consecuencias las vemos hoy en día. Nosotros no estamos dando una materia que se llame composición musical y diseño de sonido para videojuegos. Nosotros estamos viendo diseño de sonido para videojuegos, nada más. Es un ambiente que si bien tocamos un poquito, pero no nos metemos en profundidad. Para eso vamos a estudiar a otro lugar composición musical. Es otra área. Pero todo esto pasa en 50 años. Es una locura. Y sobre todo también es una locura lo que pasa de acá en adelante, porque si esto hasta acá, veníamos de acá, escuchen cuántas cosas están pasando en simultáneo. No son más de 5, de hecho. De acá pasamos acá. Tengo un arpa sonándome atrás, es una locura. Yo pasé de un sintetizador a escuchar un arpita a tengo una orquesta, tengo efectos de sonido ya diseñados, tengo ambientes. Es una locura. Es una locura como en... Profe, Sí, ¿en 16 bits ya se podían elegir instrumentos o eran muchas ondas distintas que se Bienvenido a este parecían curso a algo? completo de en Maya, 16 bits ya podías perteneciente a meter Autodesk. samples, Es uno de los programas no con la más. resolución que tenés después, Vamos a ver ahora. por eso se escucha como MIDI. Trabajo. Vamos a ver ahora. Podías poner algunos samples, pero aún así la memoria seguía siendo muy reducida. Por eso sí podés escuchar, o también eran emulaciones con sintetizadores, pero fíjate que acá, que estamos en 16 bits, podés escuchar un arpa de fondo, por ejemplo. Pero sí, lo que pasaba acá es que tenés síntesis FM, que es básicamente modulaciones de ondas sonoras. Entonces, esas ondas que vos ya tenías, que eran las más básicas, ahora es como si se desarrollaran, digamos. Pero sí, en 16 bits podés tener samples, eso sí, pero no tenías la misma resolución ni la misma memoria que tenés después con el CD. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Contesté? Sí, profe, muchas gracias. Genial. Listo. Buenísimo. Esto pasó en 45 años. O sea, es una locura. 43 en realidad, si hablamos del Tennis for Two del 52. Pero es una locura. Y es una locura como también, en parte, si bien, a ver, yo con esto, yo estoy obviando un montón de hechos recontra importantes para el desarrollo de videojuegos. Esto, de vuelta, ya lo verán también con los docentes de la materia específica, la que tienen un cuatrimestre entero para desarrollarlos. Pero en el medio salen muchos PSGs diferentes, no era uno único, cada consola tenía a veces el suyo. Entonces, tenés muchos más pequeños desarrollos en el medio que nosotros no vemos, lo estamos viendo como totalmente Lucas. Lo estamos viendo también como bloques, tampoco fue, como dije antes, los 70 no es que eran solo arcades y después recién en los 80 aparecieron las consolas aparecieron antes, fueron contemporáneas a los arcades, pasa que, nada, resultan más relevantes para esto en ese momento, así que bueno, hay muchas cosas que acá estamos pasando recontra de largo, pero si nosotros esto lo dividimos en bloques de forma muy bruta, es impresionante cómo de una etapa a otra tenemos cambios tan abismales que además dan tanta libertad a los compositores en un principio y después de los compositores, los diseñadores de sonido. Es muy abrumador. Por eso también hoy cuando vemos lo de la inteligencia artificial, estas personas pasaron por cosas, también se adaptaron un montón, ¿no? Pero bueno, es muy impresionante verlo así plasmado.
como nada, las herramientas que hemos ido incorporando a lo largo del tiempo y que aún así, por ejemplo, sigamos manteniendo cosas como la música adaptativa, por ejemplo, que sea algo que quedó tan arraigado, o como la jerarquía de determinados efectos de sonido, que eso quizás hoy jugando al Fortnite, a Roblox, quizás no nos damos cuenta, pero cuando vamos a formas lúdicas más básicas, como por ejemplo el slot de un casino, el slot en casino es el Mario, pero versión edulcorada y versión con mucho procesamiento de audio, pero en sí es la misma funcionalidad. O sea, no ha cambiado tanto en ese sentido. ¿Cuándo empieza a cambiar? Empieza a cambiar un poco más cuando empiezan a aparecer, por ejemplo, primero, middlewares de audio, porque hasta ahora solo programábamos dentro de los chips, y después, nada, ya el audio, ¿qué es lo que pasa con el audio? Se vuelve digital. Hasta ahora nosotros veníamos, hasta los 16 bits, hablábamos de audio analógico, sintetizadores, literalmente. Cada consola o cada arcade tenía un sintetizador adentro que era lo que sonaba. Ahora empieza a aparecer el audio digital. Ya estamos hablando de grabación de samples, de resolución, estamos hablando de un montón de conceptos con los que vamos a trabajar nosotros, de hecho, pero ya la cabeza cambia completamente. Y además de eso, si nos vamos un poquito más adelante, ya empiezan a aparecer otras cosas, como por ejemplo el audio procedural, que no sé si lo habrán escuchado, los que están metidos en el tema seguro que sí, no sé si las personas que tienen 000 base han escuchado alguna vez de esto. El audio procedural básicamente es la generación de audio en vivo, en tiempo real. ¿Qué es lo que pasa? Ese sonido, por ejemplo, no estaba diseñado antes, sino que se crea a partir de lo que sucede dentro del videojuego. En este caso, el audio procedural todavía no es inteligencia artificial igual. El audio procedural es a través de variables o de algoritmos. Hoy en día sí tenemos la inteligencia artificial metida en videojuegos, doy fe de eso, y vamos a ver qué viene después. Pero lo más importante que me interesa que se lleven es todos estos conceptos que fueron apareciendo nos acompañan hasta el día de hoy. Y todas estas pequeñas convenciones que se fueron construyendo también nos acompañan hasta el día de hoy. Entonces, todo esto se desarrolló, pero las bases siempre están y siempre quedaron. Y también por eso en parte resulta tan nostálgico a veces volver a un arcade o volver a la Atari o volver a la NES, pero porque todo eso hoy en día está todavía, por supuesto que con muchas capas y muchos disfraces por encima, pero todavía lo tenemos todo. Y si nos vamos para atrás en la historia, están todas las pequeñas semillas que hicieron que hoy tengamos un bosque increíble como es el diseño del desarrollo de los videojuegos, y sobre todo como es el game audio, porque van a ver que todos estos conceptos que empezaron a aparecer, los conceptos de audio digital, los conceptos de síntesis, por supuesto que la síntesis tiene muchos años, pero los conceptos de música no lineal, que es lo que vamos a ver ahora brevemente, y los conceptos de música adaptativa, ya estaban desde el 78, por ejemplo, y los seguimos usando a día de hoy, y es recontra común que vos estés jugando un juego, estás caminando por un mapa, tenés tu música, no sé, de Mirá, se plaza, les cortó el internet. entras Acá a un empieza a subir porque se museo, olvidaron de como pagar si estuviésemos jugando al la Animal boleta Crossing, por de ejemplo, internet. entras a un museo y de Mi papá me dijo repente, que como mi eso hizo que se personaje, como yo como desconfigurase usuario los decidí puertos entrar al abiertos del museo, router. la música cambia Puede ser eso, y se tranquilamente. adapta a mis Y él dijo que iba a decisiones. llamar, pero como Como entré al desde el que museo, le respondía no sabía perfecto, configurar ahora eso, se dispara la música no del pude hacerlo. museo. No sé si ¿Y será qué eso, pero para mí pasa? debería Yo funcionar. empiezo a Al menos controlar la localmente, acá por ahí narrativa. funciona, pero mañana me van Ya a no decir es si deja de funcionar el algo, servidor. ya no soy un receptor pasivo. Ahora soy quien dirige eso. Entonces
muy impresionante. Y es muy loco también que nos hayamos quedado con tantas de estas cosas. Que de vuelta también, muchas aparecieron por error, pero se quedaron y hoy en día son estándares de la industria. Hasta acá he quemado muchas cabezas. Como habrán visto, no tocamos en profundidad muchas de estas cosas. Ha sido un vuelo muy, muy, muy rasante por los sistemas de audio que tuvimos, las herramientas de audio sobre todo, eso es lo más importante, las herramientas de audio con las que se ha trabajado hasta ahora y algunas de ellas con las que vamos a seguir trabajando nosotros. Así que, para molestarlos por última vez, vamos a introducir conceptos recontra básicos, que todos van a decir, sí, obvio, esto, pero está cantado, pero que vamos a formalizar de a poco. Vamos a formalizar el concepto de audio lineal versus no lineal. ¿Qué pasa con el audio lineal? Todo lo que nosotros consumimos, sean series, sean películas, sean reels de Instagram, reels de TikTok, cualquier producción audiovisual que es temporalmente fija, utiliza audio lineal. ¿Qué quiere decir el audio lineal? Que arranca, termina y no varió en ningún momento. Desde que yo le puse play hasta que, o le puse stop, o hasta que terminó, naturalmente. Y cada vez que yo lo reproduzca, siempre va a sonar igual. Siempre que yo vea un cortometraje, va a sonar el mismo tema musical, o la misma melodía, la misma armonía, lo que ustedes quieran, en ese momento. No va a variar. Es una narrativa cerrada. Todo queda ahí. Lo que se hizo ya está y no se modifica. Esto es con lo que nosotros consumimos diariamente, por supuesto, no hablando de videojuegos, ¿no? Pero lo que consumimos hasta que surgieron los videojuegos, de hecho, si yo pongo cualquier cortometraje, puse este cortometraje de ejemplo, pero puede ser cualquiera. ما يتقلهاش لا. والله حلو استغفر الله يلا يلا عشان الفطور جايبه لك النهارده سندوتشات جبنه. لا والله ماليش نفس. Escuché 8 segundos. Si yo vuelvo a ponerle play, vuelvo a escuchar exactamente lo mismo en el mismo tiempo. Sí, muy Satie, muy Satie. Se ve que había una influencia clara en este cortometraje. Siempre voy a escuchar la misma. Tengo una narrativa súper cerrada, yo no puedo influir en eso. Yo solamente soy un consumidor pasivo. Yo recibo lo que narrativamente me están contando. ¿Sí? Desde lo musical, ¿no? En este caso. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros nos metemos en el mundo de los videojuegos, ¿vamos a tener audio lineal? Sí, por ejemplo, en cinemáticas. En cinemáticas utilizamos audio lineal, porque en una cinemática generalmente una cinemática no la puedo variar. Una cinemática se dispara y hasta que termina suena esto, y si yo vuelvo a escucharla, siempre va a sonar lo mismo en los mismos momentos. Punto. Ahora, ¿qué pasa con todo el resto del videojuego en el que yo estoy jugando? En el resto del videojuego, yo voy a ser el autor de mi propia aventura, básicamente. Entonces, a medida que yo tome decisiones, esas decisiones van a dar forma a la narrativa musical y sonora del videojuego. Yo sé que le voy a estar dando instrucciones de qué va a sonar y cuándo va a sonar, ¿sí? El audio, si fuese lineal, yo desde que entro a jugar un videojuego, primero, siempre que entrara debería hacer siempre lo mismo y en esos momentos debería sonar siempre lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo entro a jugar y de repente voy a pensar en algo, en un mapa muy básico? Yo tengo mi plaza central, estoy pensando en el Stardew Valley, por ejemplo. Ya verán mis referencias de juegos, perdón. No, mis referencias no son el Diablo 3. Tengo, por ejemplo, mi plaza central, tengo el mercado, tengo el museo, tengo la farmacia.
cada vez que yo decida entrar a la farmacia, va a sonar el tema de farmacia. Si yo decido salir de la farmacia, va a sonar el tema de la plaza central. Si yo no tengo ganas de entrar a la farmacia y quiero entrar al mercado, va a sonar el tema del mercado. Pero si yo me aburrí de estar en el mercado y quiero salir, va a sonar el tema de la plaza central de vuelta. Es decir, ¿quién es el que está dirigiendo qué es lo que va a sonar y en qué momento? Yo. Ya no me lo están imponiendo. Yo decido con mis propias acciones. Entonces, ¿qué pasa? Mi experiencia de juego siempre va a ser diferente. Porque yo no voy a jugar un juego, generalmente, de la misma forma 2 veces. Va a haber un momento en el que yo, no es que siempre al minuto que entro a jugar, entro al mercado y a los 2 minutos me voy a la farmacia y a los 3 minutos me voy a la plaza. Varía todo el tiempo. Entonces, eso es el audio no lineal, es el audio que no está determinado, es el audio que determino yo. Y como yo lo determino, sonoramente hablando, yo estoy creando esa narrativa. Lo que hace el desarrollador, digamos, es darme los instrumentos o las herramientas con las que yo voy a crear mi propia narrativa. Por supuesto, a veces tengo más libertad que otras, pero tengo libertad al fin. Y eso es lo que implica el audio no lineal. Vamos a chusmear algunas de las técnicas más adelante. Las más conocidas en música son, por ejemplo, la resecuenciación horizontal, que es básicamente esto que estoy escribiendo. El tema musical cambia dependiendo del ambiente en el que decide entrar el jugador. Si entro a la jungla, tengo la música de jungla o el ambiente de jungla, porque acá estamos hablando de audio, no de música, entonces los elementos sonoros son muchos. Si yo de la jungla decido ir al mar, de la jungla va a saltar al tema de mar, pero ¿qué es lo que está pasando? Básicamente, corto un tema para pasar a otro, y lo corto para pasar a otro, y lo corto para pasar a otro. Eso es la resecuenciación horizontal. Y es audio no lineal porque es dinámico. Depende de lo que yo haga para que el sistema corte el tema musical que está sonando y pase a otro dependiendo de la decisión que yo estoy tomando. Otra técnica muy conocida es la mezcla vertical, que es básicamente, el ejemplo más común es el de las capas musicales cuando nos enfrentamos con enemigos. Muchas veces tenemos, si nos enfrentamos con enemigos menores, tenemos una capa musical donde, por ejemplo, tenemos percusión. Si yo me enfrento con enemigos menores, solo suena la percusión. Ahora, si me enfrento con un middle boss, por ejemplo, tengo la Ahora lo percusión, que pero sería empiezan a el sonar interfaz. violines. Y si me encuentro Acá con el podemos final boss, encontrar muchas opciones tengo la interesantes. percusión, los Vamos a ver cómo violines estaría y tengo todos los organizado, aunque al vientos, principio épico, parece bla, bla, bla. atemorizante el hecho de Eso tener es mezcla tantas vertical. ¿Por qué? opciones Porque son disponibles capas en que este se van lugar. activando o Realmente es muy desactivando fácil y cómodo dependiendo poder de la trabajar con el instancia en la que me programa. encuentro. Vamos a ver por Si me qué. encuentro con un enemigo En menor, primera si me instancia encuentro con el boss tendríamos final, acá en la etc. parte superior para cambiar Y la el espacio modulación de en tiempo trabajo. real Eso sería en la es parte la aplicación de superior filtros. derecha, Muchas donde veces, dice Workspace. por Generalmente ejemplo, trabajaríamos en el Maya personaje Classic. La salta mayoría al mar de los y tengo un cursos filtro lo que me hacemos corta acá los agudos para poder y ver ahora todo se mejor escucha cómo como si yo estaría estuviese hablando dispuesto así. todos los Es la misma paneles, música, pero todas tiene un las filtro áreas, las aplicado. vistas. Y eso también es Pues audio no es lineal, porque como está generalmente dependiendo en de los la tutoriales decisión que oficiales tomo yo. está En este caso, de desarrollado. Claro que meter a mi podríamos personaje en el cambiar mar. por otros, como por ¿Sí? ejemplo un modelado estándar, mucho más Las, comprimido. En bueno, la acá parte de pueden abajo, por ejemplo, chusmearlo si la quieren, línea no lo de voy a chusmear tiempo ya ahora no está. porque ya nos estamos También quedando acá cortos de un tiempo. modelado para Pero experto, tenemos el cual distintas formas ha desaparecido de la no mayoría de linealidad, los que muchas veces paneles, no son lo pues mismo. directamente con Nosotros atajos todo de lo teclado percibimos podríamos como, trabajar en este perdón, lugar en la acá me vista 3D. equivoqué y acá arriba la Similarmente, presentación acá dice, para debería decir esculpir, audio no lineal, no audio exclusivamente las lineal. Ahora lo herramientas de corrijo. esculpito. Y así Em, sucesivamente puedo comenzar a nosotros elegir en percibimos que es este audio no lugar lineal, de qué manera voy pero a su funcionamiento es trabajar. diferente en Lo cada que caso. No funcionan siempre de la misma manera. Por ejemplo, cuando hablamos de audio no lineal interactivo, estamos hablando de sonidos, en este caso, como en los ejemplos que puse, que responden directamente a la acción que tomo yo como jugador, que son, por ejemplo, los pasos, que son los disparos, que son los sonidos de UI. ¿Sí? Si yo muevo mi personaje, el audio responde directamente a que yo estoy moviendo a mi personaje.
por eso me dispara el sonido de los pasos, ¿sí? Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, que el audio adaptativo. ¿Por qué? Porque el audio adaptativo, como bien dice su palabra, se adapta al estado en el que me encuentro, ¿sí? Por ejemplo, sonidos que corresponden a un ambiente de día, sonidos que corresponden a un ambiente de noche. Yo no controlo directamente esas acciones, ¿sí? Yo estoy inmerso en un sistema que también me plantea estas cuestiones. Pero es audio no lineal, porque siempre va a ser diferente. Y porque si yo, por ejemplo, adelanto el tiempo en mi juego, bueno, quizás me salteo la noche, entonces no me dispara el estado de ambiente de noche. Pero no está directamente relacionado con las acciones que tomo yo, sino que están por encima mío, ¿sí? Por último, tenemos el generativo, que es como el que más se deslinda de nosotros, digamos, que es el que se crea en tiempo real, como por ejemplo el audio procedural, es un tipo de audio no lineal generativo, que lo que hace es generar azarosidad. Me aporta el ingrediente random al juego, que pueden ser filtros, por ejemplo, como los cambios de volumen en los pasos, que simplemente están ahí para generar mayor variedad al juego, mayor variedad al sonido del juego, y que hace que no todos los pasos suenen iguales, porque por más que yo diseñe 18 pasos diferentes, en algún momento yo voy a escuchar o voy a percibir esos audios como iguales. Si yo estoy jugando un juego hace 200 horas, ya voy a empezar a reconocer todos los sonidos, igual que empiezo a reconocer todos los temas musicales, entonces ya los identifico como tal. Ahora, si yo le agrego un nivel o una capa de azarosidad, como puede ser, por ejemplo, la variación aleatoria de volumen, eso automáticamente hace que mi oído lo perciba como distinto. Por eso a mí me va a costar más reconocerlo como algo que ya vengo escuchando hace 100 horas. ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Vivos? Sí, no quemé tanto la cabeza. Perfecto. Vamos bien, profe, vamos bien. Bárbaro, listo. Estamos, pero genial, absolutamente genial. Bueno, y miren, y encima, Sobreviviendo. ¿cómo? Sobreviviendo. Sobreviviendo. Luis, te mareaste. ¿Dónde te mareaste? ¿Qué pasó? Hasta que parezca Luis entre nosotros. Más que nada para orientar en dónde quizás... ok. Sí, es más... Parece más fácil de lo que es a veces. También es como todo. Uf, perdón. Perdón, la idea no es, ¿cómo se dice? No es mezclarnos ni es marearlos. También a veces trato de aprovechar las 2 horas que tenemos como para poder explicar todo lo que se pueda, aunque ya van a ver después, más adelante, que lo que vimos es eh, bastante básico, pero de acá vamos despacio. La semana que viene ya no me ven, así que van a descansar. Yo les dejé una actividad en el campus virtual que básicamente es, chau Kevin, nos vemos. Básicamente es leer, les dejé igual el libro está en la carpeta de bibliografía. Son 2 capítulos de uno de estos libros que básicamente les da bastante más información de todo lo que yo les conté acerca de la historia y el desarrollo del audio en videojuegos específicamente. Es simplemente a modo de organización de toda la info que estuvimos viendo y como para consolidar determinados conceptos. Van a ver que hay muchos conceptos que empieza a introducir que son quizás un poquito más complejos. No me interesa en este momento que entiendan absolutamente todo, pero sí que empiecen a reconocer algunos de los términos que empezamos a usar hoy en clase y que resaltamos.
simplemente eso. Ahora, solo les voy a sacar screenshot para saber quiénes estuvieron y los voy a liberar con una puntualidad digna de Suiza a las 10 de la noche. Que descansen. Ha sido un gusto conocerlos. Nos seguiremos viendo todo el cuatrimestre que queda y que aprovechen también la semana que viene para descansar y recuperar energías hasta el próximo fin de largo igual, que por suerte no está tan lejano. Pero bueno, ¿a alguien le quedó dudas igual por las dudas antes de cerrar? No. Si no, Por ahora no. perfecto. Si no, me escriben en cualquier momento en el foro, no hay ningún problema. Les dejo mi mail también, a ver si es acá. Se ve mi pizarra. A ver si puedo. Sí. Mi mail es laraosvic, arroba, no quiere el arroba. Bueno, esto no quiere. Imagínense el arroba gmail.com. Me escriben, no hay ningún problema. Yo lo tengo abierto para que me manden las consultas que quieran. Así que eso, si no hay nada más, que descansen, que coman rico y que duerman mucho. Chao, profe, gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau, profe, que le vaya bien. Chao, profe, nos vemos. Chau, chau.